Hola, muy buenas noches a amada familia de la fe, amada familia de Tierra Santa. Bueno, y también a todas las personas que en este día miércoles se conectan a esta transmisión online. Soy el pastor Julián Reyes y junto a mi esposa, la pastora Carolina Lecaros, le mandamos muchos cariños. Este es nuestro discipulado de la Iglesia Tierra Santa de día miércoles, donde esperamos que la palabra de Dios sea de bendición, de edificación, de crecimiento. La verdad es que estamos viviendo como iglesia, como congregación, un tiempo muy bonito, un tiempo de una presencia gloriosa, pero también estamos viviendo cumplimientos poderosos de parte de Dios. Desde el mes 7 en adelante empezamos a ver cómo se cumplían promesas, cosas que Dios habló, y muchos también han estado evidenciando estas profecías, estas promesas de parte del Señor. Así que yo los animo a que no suelten lo que Dios ha ido soltando, que cada uno no suelte lo que Dios le ha dado y lo que Dios le ha dicho. Así que bueno, hemos tenido jornadas de bendición, palabras potentes y un tiempo glorioso. Y en este día también les traigo de parte del Señor un tema que pienso que puede ser muy útil, y sin duda que sí, para poner un cuidado en cosas que puede el enemigo traer sobre nuestras vidas. Siempre cuando estamos en periodos de crecimiento, en periodos de avance, en periodos de bendición, periodos de cosecha, en periodos buenos de parte de Dios para nuestra vida, es importante que nosotros nos cuidemos de todas aquellas cosas, pequeñas cosas que puedan afectar, desviarnos o impedir todo lo que Dios quiere hacer. Y el tema de hoy se titula así, que va en esa línea, se llama La queja, estorbo para la productividad. Lo voy a repetir de nuevo, ahí para que usted también en su casa lo pueda tomar. La queja, estorbo para la productividad. Estamos en tiempo, estuvimos hablando la última semana, el viernes, acerca de la importancia de hacernos responsables, de ser responsables. ¿Para qué? Para que podamos ser productivos en la vida, para que podamos avanzar, tomar lo que Dios ha dicho, crecer, etc. En todos los avances y todas las áreas donde requieren cambio, requieren resultados en nuestra vida de parte de Dios, tienen que ver con nuestra responsabilidad de hacer que esas cosas sucedan. Y dentro de esto hay algo que se llama la queja, que es literalmente un estorbo que cierra cielos, que afecta nuestra vida, que afecta nuestra productividad, que afecta nuestra vida personal, que afecta nuestra relación con Dios, que afecta nuestro sistema productivo, que afecta toda nuestra esfera si es que nosotros permitimos que esto ocurra en nuestra vida. De hecho, la queja fue cuando uno revisa todo el peregrinaje del pueblo de Dios, el pueblo de Israel, desde que Dios los saca de Egipto, que representa mundo, los pasa por el desierto, que es un periodo de prueba, transición, preparación, desarrollo, para luego meterlos o introducirlos en la tierra de la promesa, que era Canaán, que representa el cumplimiento. Una de las principales razones, hubo varias, pero una de las razones y una de las cosas que ellos incurrieron de manera reiterativa fue en la queja, y esto fue causa de muchos problemas que ellos vivieron. También fue parte de las causas, hubo varias, entre las cuales hicieron que ellos se estancaran en su vida y le dieran muchas vueltas al mismo cerro, al mismo monte, sin salir del proceso de Dios para entrar en las promesas. Estamos hablando que una tierra que tomaba 11 días, según la Biblia, ellos se demoraron 40 años producto de muchas razones, pero se puede reducir a incredulidad y desobediencia. Y dentro de eso, ellos reiteradamente cayeron en la queja. ¿Y qué es lo que significa la queja? Gracias por la pregunta. Bueno, en la Biblia, en casi todo el Nuevo Testamento, cuando uno lee acerca de la queja, la mayoría de las veces esta palabra se traduce en el Nuevo Testamento como murmuración, y también en algunos casos del Antiguo Testamento. Es la palabra más usada, es murmuración, con la que más se traduce en la Biblia en general. En el griego, que es el Nuevo Testamento, que la palabra que se usa para queja es la palabra gongusmos. Lo repito, gongusmos. Y esta palabra significa lo siguiente, hermanos amados, para los que toman nota. Significa gruñir, rezongar,
regañadientes, murmullo. Lo repito, gruñir, rezongar, regañadientes, murmullo. Es quejarse o expresar el disgusto, la molestia, y esta queja puede ser tanto secreta como parlada, cuando uno se lo cuenta a alguien y no es una queja abierta, y por eso a veces se traduce como murmuración, porque a veces las quejas no son abiertas, son como para callados, asolapadamente, y por eso la palabra se traduce muchas veces como murmuración. Es decir, este rezongar, este murmullo, este regañadiente, este disgusto, esta queja, se puede expresar o de forma secreta, como les dije, o también en algunos casos esta queja se expresa de forma abierta y es muy molesta que eso ocurra. Por ejemplo, si usted es mujer y está casado y su esposo es un hombre quejumbroso que se queja todos los días y se queja de todo, usted notará lo desagradable que es la queja. Asimismo, al revés, si uno tiene una esposa que se vive quejando. Imagínese al Señor, que es nuestro Dios, con un pueblo que se vive quejando, es algo totalmente desagradable. Y en el Antiguo Testamento el concepto de murmuración hay varias, pero agrega la idea de que esta queja resulta de una obstinación y de una rebeldía. Es interesante que agrega esta carga, este concepto o esta raíz en el Antiguo Testamento, en el hebreo. Quiere decir que en muchos casos la queja es una manifestación de no someterse a Dios, es una manifestación de no querer seguir la voluntad de Dios, y a veces eso se manifiesta a través de la queja. ¿Cómo es la queja? Vamos caracterizándola. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ir describiéndola para que nos hagamos un perfil, hagamos una anatomía de la queja. Bueno, veamos algunas características. Veamos 3 características de la queja. ¿Cuántos quieren edificarse en esta noche junto con el Señor? Amén. Una de las primeras cosas que uno ve en la queja es que generalmente las quejas nacen de actitudes negativas del corazón. Lo voy a repetir. Por lo general las quejas nacen cuando en nuestro corazón albergamos, guardamos o escondemos actitudes que son negativas. Puede ser descontento, puede ser amargura, puede ser desánimo, puede ser que tengamos una insatisfacción, una frustración en la vida, que seamos sencillamente personas ingratas, que tengamos molestia, descontento con la vida, como dije, una frustración profunda o una serie de cosas que estamos cargando con sentimientos negativos, con pensamientos negativos y actitudes negativas enraizadas en el corazón. Entonces, la queja, y como la palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca, todo lo que sale por nuestra boca, o en su mayoría, es porque ya nuestro corazón está saturado de ello. Y cuando uno satura su corazón con negativismo, cuando uno satura su corazón con incredulidad, cuando uno satura su corazón con descontento, con ingratitud, con frustración, con desánimo, con desaliento, con abatimiento y con una serie de cosas negativas, es muy probable que esto se exprese y salga a través de nuestra boca como una queja. Entonces, lo primero que podemos ver detrás de una queja es que cuando nuestro corazón está cargado con actitudes negativas, por lo general salen y se manifiestan a través de la queja. Otra cosa que vemos en las quejas, y vamos a ir viendo algunos ejemplos en la palabra, es que generalmente las quejas también, todo esto que está albergado y guardado en nuestro corazón, se manifiesta por lo general bajo presión. Por ejemplo, si uno tiene descontento y algo que uno espera no se le da, muchas veces ahí sale la queja, muchos se quejan contra Dios, se quejan con la esposa, se quejan contra el esposo, o sea, vienen guardando este negativismo, vienen arrastrando frustración, vienen arrastrando desánimo, vienen arrastrando pensamientos negativos, vienen arrastrando angustia, vienen hace rato coqueteando con pensamientos de desánimo, de que quieren abandonar, de que están descontentos con la vida, de que están enojados, que las cosas no se dan, que no se cumplen. Y todas estas cosas, cuando viene una presión o viene una situación en que justamente no se da lo que uno espera o lo que uno quiere que se dé, es que por lo general explota y nuestra boca empieza a quejarse y no pasamos la prueba. No pasamos la prueba de la gratitud, no pasamos la prueba de la fidelidad. Con un poco de presión, lo que estaba escondido, lo que estaba en el sedimento de nuestro corazón, salió a la luz. Cuando hablo sedimento de esta ilustración, si usted tiene un vaso con tierra y lo deja quieto, la tierra va a empezar a decantar y el agua va a quedar cristalina y toda la tierra sedimentada va a quedar en el fondo.
pero usted lo mueve un poco y va a enturbiar porque todo lo que estaba ahí decantado con un poco de presión, con un poco de movimiento, sale a la luz. Así también son las quejas, estos sentimientos negativos, por lo general las pruebas, las presiones, los disgustos, las molestias, las frustraciones, las presiones, hacen que lo que está escondido en el corazón salga a la luz. Y vamos a la escritura, al libro de Mateos, que lo mencionamos recién, pero el libro de Mateo capítulo 12, versículo 34, el libro de Mateo capítulo 12, versículo 34, la parte B del versículo, que si uno divide el versículo en dos, sería la segunda parte del versículo. Dice así: porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, cuando uno carga todas estas cosas que no resuelven su corazón, está bajo presión, está bajo situaciones que no le gustan, entonces le pisan los callos, se empieza la boca a hablar y lo que abunda en el corazón empieza a salir de la boca. Y la tercera característica que podemos ver acerca de la queja, dijimos que nace una actitud negativa del corazón, número 2, suele manifestarse cuando estamos bajo presión. Ahora, cuando esto es agudo, hay gente que ya se queja de todo, no necesita una presión. Y número 3, por lo general, la queja busca culpables. Lo voy a repetir. Número 3, la queja busca culpables. ¿Por qué? Porque cuando hay algo que me disgusta, hay algo que me tiene frustrado, hay algo que me molesta por dentro, hay algo que no tengo resuelto, hay algo que me tiene desanimado, hay algo que me tiene desalentado, hay algo que me tiene amargado, hay algo que me tiene en incredulidad, en un estado de negación, en un estado de autocompasión muchas veces. Entonces, cuando las cosas no se están dando y yo me quejo, la queja evidencia que yo estoy culpando a alguien. Si yo empiezo a quejarme contra Dios, estoy haciendo a Dios responsable de las cosas que están pasando en mi vida. Y como aprendimos, las responsabilidades son personales. Dios nos dio la responsabilidad de nuestros actos. Y si uno no asume esa responsabilidad y va a quejarse, la queja es una manera de externalizar mi responsabilidad y buscar otros culpables o otros responsables de mi situación. Cuando yo me quejo del día, me quejo de la esposa que tengo, del esposo que tengo, yo tengo que hacerme responsable de que yo fui quien lo escogió. Cuando yo me quejo de mi resultado, de lo que no se da en mi vida, yo tengo que hacerme responsable de lo que no se está dando o lo que a mí me toca hacer. Pero siempre que uno se meta y se escude en la queja, lo que va a hacer es volverse improductivo porque no se hace cargo de su vida, no se hace cargo de sus decisiones, no se hace cargo de lo que sí puede hacer para salir adelante, siendo que entendemos que como hijos de Dios hemos recibido herramientas. Tenemos la oración, tenemos la fe, tenemos la declaración de palabra. Cuando uno está bajo crisis puede alabar, adorar, romper, establecer. Tenemos poder, Dios nos dio fuerza. Si estamos cansados, para renovarnos en Él, para seguir trabajando, para seguir avanzando. Tenemos llaves, las llaves de obediencia, etc. Somos agentes de cambio y tenemos herramientas de Dios para cambiar una atmósfera, para cambiar un entorno, una autoridad, para reprender toda tiniebla, para establecer la luz, para establecer el reino de Dios. Es decir, nosotros tenemos poder para cambiar las cosas. Por eso es que cuando uno se queja y busca culpables, externaliza su responsabilidad, pierde la capacidad de autoanálisis, de autocrítica, de autoevaluación y de ver qué cosas no está haciendo bien para hacer los ajustes en su vida y tener los resultados que Dios manda. Cada vez que uno, un miércoles o un domingo, o cuando lee la palabra y escucha la palabra, uno está recibiendo luz de parte de la palabra para poder evaluar y ver las áreas que tiene que hacer ajustes, cambios para trabajar sobre ello. Por eso, hermano, si usted y yo queremos ser personas productivas, queremos ver los resultados, queremos ver los cambios, queremos ver las promesas de Dios, queremos ver cómo las cosas cambian positivamente, que lo que Dios dijo resulta, que tengo gozo, que tengo paz, que tengo una vida productiva, yo necesito hacerme cargo y necesito sacar la queja de mi boca. ¿Cuántos ahí en su casa pueden decir no más queja? Ahí levante su mano ahí en su casa, donde quiera que esté, y dígase a sí mismo, al que está al lado, no más queja. Amén. Entonces, hermano, vamos a ver algunos tipos de quejas en la palabra y algunos ejemplos
de cómo, qué tipos de actitudes negativas del corazón son las que nos pueden llevar a quejarnos. Hablamos de muchas que nacen de una actitud negativa del corazón, mencionamos varias, y aquí vamos a puntualizar algunas y vamos a ver ejemplos de la palabra. Así que, si tiene cinturón de seguridad, póngaselo. No, es broma. Vamos a revisar la palabra y vamos a modificarnos juntos en esta noche. Veamos un primer ejemplo que sería la queja que es movida por envidia o que es producida por envidia. Vamos a la palabra. El libro de Mateo, Mateo capítulo 20, versículos 11 al 15. Lo repito para todos los que anotan ahí en casa. Mateo capítulo 20, versículos 11 al 15. Y vamos a dar lectura, dice así. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, versículo 12, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Versículo 13, él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo, versículo 14, toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. Y aquí viene, 15, no me es lícito hacer lo que yo quiero, o tienes tu envidia porque soy bueno. ¿Qué es lo que estamos leyendo aquí? Estamos leyendo la parábola del hombre, que en este caso representa al Señor, que llamó a distintas personas a trabajar en su viña, que representa a servir a Dios en su reino. A uno los llamó a la primera hora del día, a otros en distintos horarios del día. Y mientras más tarde en el día los llamaba, menos horas trabajaban en el día, porque al final del día arregló cuentas y les pagó por las horas de trabajo. Entonces, cuando el Señor empieza a pagarle por el servicio a cada uno, se da cuenta que le empieza a pagar a los que había contratado al final, que habían trabajado muy poco, que es una hora solamente. Y ve que les paga un denario. El denario había sido el contrato que habían hecho los que el Señor contrató al principio del día y los que trabajaron todo el día. ¿Y cuál fue la diferencia? Que los que contrató al principio del día, estas personas le dijeron a Dios, mira, nosotros podemos trabajar en tu viña, pero tienes que pagarnos un denario. Es decir, que le dicen a Dios, yo te voy a servir, Señor, pero con estas condiciones. Te voy a servir, pero si restauras mi matrimonio. Te voy a servir, pero si traes a mis hijos. Te voy a servir, pero si arreglas mi economía. Te voy a servir, si me traes de vuelta a un esposo. Te voy a servir. Si... En el fondo, le están poniendo una condición y un precio a su servicio a Dios y condicionan su servicio a Dios por algo que esperan que Dios haga con ellos. Ellos aseguraron, hicieron un contrato con Dios, porque muchas personas no sirven a Dios si es que Dios no les cumple lo que ellos quieren. Y esta era la motivación de estos hombres. En cambio, a todos los que contrató en las horas que vinieron después, y usted después puede corroborar y leer toda esta parábola, a todos los que contrató en los horarios después, cuando el Señor los fue a contratar, no, les dijo, vengan a trabajar en mi viña y yo les pago lo que es justo. Y ellos dijeron, ya, vamos. Ellos dijeron, vamos a trabajar y confiamos en la justicia. Él sabrá lo que nos dará, nosotros vamos a servir al Señor. No esperaban nada a cambio. Entonces, a estos el Señor les pagó de acuerdo a lo que ellos le habían dicho. Ellos confiaron en Dios y Dios les pagó lo que Él consideró. Entonces, cuando les paga lo mismo a los que contrató al final, los que en un principio habían servido a Dios por motivaciones, ¿por cuánto me va a dar? Y dijeron, estos sirvieron menos, entonces Dios decidió darnos más. Y cuando les paga al final a estos hombres con la mala motivación, se quejan. ¿Cómo es posible? Nos pagó lo mismo, los otros trabajaron más. Se quejaron cuando ellos mismos habían fijado su salario. Es decir, por eso el Señor dice, pero yo no les hice nada malo. Ustedes mismos fijaron el salario, hicimos un contrato y les pagué lo que ustedes mismos me exigieron. ¿Acaso ustedes ahora se están quejando? ¿Acaso tienen envidia de que yo bendigo a otros? Y así hay muchos hermanos que se quejan con Dios. ¿Por qué? Porque sienten que Dios bendice más a otros, sienten que hay gente que no se los merece y que Dios les da más, y ellos se sienten dignos de juzgar, de discriminar y de decirle a Dios que es injusto, cuando no es así. Entonces, vemos aquí que mucha gente se queja con Dios
se queja en su casa, se queja de la vida porque siente que Dios favorece más a otros en la vida. ¿Por qué a otros les dio más oportunidades? ¿Por qué a otros le ha dado más? ¿Por qué ese hermano tiene el don de ciencia y yo quería el don de ciencia? ¿Por qué él tiene el don de profecía y yo lo quiero? Si yo llevo más años sirviendo, yo soy más fiel. ¿Se fija cómo empezamos a pensar que nuestro servicio es mejor que el otro? Y empezamos a tener envidia porque empezamos a mirar lo que el otro ve. Así vemos en las familias hijos que se quejan contra los padres por el trato con los hermanos. Y en el reino vemos que mucha gente se queja contra Dios porque siente que otros tienen lo que a su juicio deberían tener ellos. Entonces, hermano amado, el primer ejemplo que revisamos aquí es quejarse. Por eso cuando dice murmuraban contra el padre y familia, es la palabra griega con gusmos que vimos al final. Se quejaron contra el Padre. ¿Cómo es posible que a este Dios lo va a bendecir tanto? ¿Cómo es posible que a él le da bien? ¿Cómo es posible que Dios use a este y yo, Señor? Se quejan contra Dios por envidia. Así que ahí en su casa diga, tengo que limpiar mi corazón de la envidia. Veamos un segundo ejemplo para que nos sigamos edificando en este día. Otro ejemplo, hay gente que se queja contra Dios porque se ofende con la palabra o se ofende con el mensaje. Mire, y vamos a ver esto en el libro de Juan, el Evangelio de Juan. Juan capítulo 6, versículo 60. Juan capítulo 6, versículo 60. Aquí está, lo repito, Juan capítulo 6, versículo 60. Y dice así: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Aquí vemos una queja para el lado, una queja cerrada, asolapada, con murmullo. Se están quejando. No, mira la palabra que se mandó el Señor. ¿Qué había pasado? Aquí es donde el Señor se dio cuenta que mucha gente lo estaba siguiendo con motivaciones equivocadas. Lo seguían por los panes y por los peces, porque Él los multiplicó en el fondo. Sigamos a este hombre porque Él nos da comida, Él nos va a favorecer financieramente porque era un beneficio económico, Él lo estaba alimentando. Y la gente lo seguía porque había comida gratis, es decir, lo seguían por intereses económicos o intereses personales. Esto lo podemos extrapolar a cualquier interés, como los que mencionaba. Hay gente que lo sirve para que Dios le arregle un asunto, para que lo saque de una deuda, para que le traiga un marido, etc. Entonces él se dio cuenta y para filtrar a la gente y depurar sus motivaciones, el Señor Jesús les da la palabra y ahí les dice la famosa palabra: el que no come de mi carne y el que no bebe de mi sangre no puede ser mi discípulo, no me puede seguir. Y consideraron una palabra que ofendió sus mentes y la encontraron brutal. ¿Cómo va a exigir tanto compromiso que tengamos que comerlo y beberlo? Y muchos no creyentes, discípulos, se apartaron y le dieron la espalda al Señor y se fueron porque consideraron que era muy dura la palabra. Y aún sus discípulos murmuraron y se quejaron, no, pero ¿cómo está? Aquí hay mucho compromiso en esta iglesia, pero ¿cómo tanto? ¿Cómo tanta consagración? Y suele suceder que muchas personas se ofenden cuando les pisan los callos. Imagínense que usted viene a la iglesia y usted no tiene problemas, le gusta la palabra, y justo, pero a usted le hicieron una cosa muy fuerte en la vida, un padre, una madre, y tiene una ofensa grande que considera que no es justo perdonarla. Y justo un día toca que se habla del perdón y se predica el perdón, el que no perdona a Dios tampoco lo perdona, y se habla que Dios nos manda a perdonar y no le gustó a usted la palabra porque le pisó los callos, usted no está dispuesto a perdonar. Entonces, mucha gente se queja, no, en esta iglesia, ¿qué? Puros palos. ¿Por qué? Porque le tocaron los callos. ¿Qué pasa si justo usted es malhumorado, es airado, tiene mala forma? Y justo un día se habla de que hay que cuidar la forma, de que no hay que ser irado. Y justo se habla de actitudes que usted tiene en su hogar. Ah, no, aquí el pastor vino puro a darme palo, me está predicando a mí. Y la gente se empieza a quejar con el pastor, se empieza a quejar con Dios, se empieza a quejar con la iglesia porque le pisaron los callos. Estas son quejas cuando no nos gusta la palabra. Y siempre mucha gente se va a quejar o no le va a gustar cuando le toca en el área débil. Por ejemplo, en nuestra iglesia, y todos los que asisten y nos conocen en más profundidad saben que nosotros no hablamos y no es una iglesia que se pone a pedir plata y hace un énfasis en las finanzas. No, ese no es el énfasis. El énfasis es la restauración, la formación y la reconciliación.
la guerra, el trabajo, etc. Pero de vez en cuando, como debemos enseñar toda la palabra, justo usted fue un día a la iglesia y justo un día se tocó y se habló y se tocó el tema de las finanzas, que es parte de todo el consejo de Dios, y como usted venía dañado justo en el área de las finanzas, no, en esta iglesia se habla pura plata. ¿Por qué? Porque justo le tocaron en el área. Usted quizás fue herido, fue transgredido en las confianzas, lo abusaron en el área del dinero, lo defraudaron o conoció a alguien que hizo malversaciones, quedó herido. Entonces, ¡pah! Justo escuchó algo así, no, y se va quejando de la iglesia, murmurando contra la iglesia, de que no, que aquí están interesados en el dinero. ¿Por qué? Porque le pisaron los callos. Quizás usted es una persona joven que no lleva mucho yendo a la iglesia y de repente se entera un día y se habla que la fornicación es pecado, que las relaciones sexuales fuera del matrimonio no son de acuerdo a la voluntad de Dios. Y como no quería dejar ese pecado, no, aquí están pidiendo mucho, esta iglesia es muy anticuada, y empiezan las quejas. Entonces esto lo podemos aplicar a una cantidad de ejemplos increíbles. Pero eso es lo que pasó. El Señor se dio vuelta y dijo, ¿le ofendió la palabra? Es decir, que Jesucristo no cambió el mensaje porque ofendió a la gente. Es decir, que la verdad siempre va a ofender a alguien. Y esto no quiere decir que nosotros vamos a predicar para ofenderlo y tirarle palos. No, por supuesto que no. Pero la verdad en sí, cuando se predica y cuando se nos confronta con lo que estamos, o nos ofendemos y criticamos, o aceptamos la verdad y hacemos los cambios. ¿Cuántos dicen, no me voy a quejar ni me voy a ofender con la palabra? Entonces aquí vemos la ofensa o la murmuración, las quejas que algunos se quejan porque fueron tocados en un área con la palabra, en un área que no les gustó, un área donde están dañados, un área donde justo tienen su pecado o las áreas que no quieren cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vimos un ejemplo de la queja movida por envidia. Vimos otro ejemplo de la queja movida por la ofensa a la palabra. Vamos con un tercer ejemplo. La queja movida por el descontento. ¿Hay alguien preparado para ver la palabra? Bien, esto lo encontramos y ahora sí vamos al libro de Números, capítulo 11, versículos 1 al 3. Vamos al libro de Números, capítulo 11, versículos 1 al 3. Y aquí ya vamos a ver un ejemplo de lo que pasó con el pueblo de Israel durante su peregrinación. Si nos pusiéramos a revisar todas las veces que ellos murmuraron, teníamos que hacer como una serie de 3 predicaciones. Ahora no es necesario, pero por todos los casos que se dieron con ellos. Ok, vamos aquí. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová. Y esto es bien interesante porque Dios escucha todas las quejas. Diga guau o algo, miau o mu. Dios escucha todas las quejas. Bien, se quejó a oídos de Jehová y lo oyó Jehová y ardió su ira. ¿Le molesta a Dios la queja? Claro, a cualquiera de hecho. Y ardió su ira y encendió en ellos fuego de Jehová y consumió a uno de los extremos del campamento. Versículo 2. Entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió. Usted, hermano, nunca menosprecie la oración y la intercesión de sus pastores, de los siervos, de los intercesores, porque hay muchas cosas que no suceden sobre su vida gracias a la intercesión. A veces hay personas que no se portan bien, que son irrespetuosos, y si no es por la oración de sus siervos, quizás, ¿qué sucedería, no? Versículo 3, y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Es decir, que hubo un juicio producto de que ellos se quejaron. Yo no diría, después de esta experiencia yo no me quejo más. Y no, sigamos al mismo versículo que viene, el versículo 4, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? 5. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde es gratis. Nos acordamos de lo que recibíamos gratis en Egipto, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de la cebolla y de los ajos. Ese es el problema, que cuando uno está pegado a los puerros, las cebollas, los ajos y los melones, no está aspirando a la leche y la miel. ¿Por qué? Porque está pegado a los puerros, los ajos,
está pegado a la queja, a la amargura, al desánimo, una vida de una baja calidad espiritual, cuando Dios nos ofrece leche y miel, una vida de gozo, de paz, de plenitud, de libertad, etc. Entonces, versículo 6, y ahora nuestra alma se seca, pues nada, sino este maná ve nuestro ojo. Entonces, cuando dice volvieron a llorar es porque se volvieron a quejar. ¿Por qué? Porque estaban descontentos. Ellos salieron de Egipto donde tenían ajos, cebollas, puerros, tenían cosas gratis y ahora estaban en el desierto. Dios dijo, por un periodo los voy a probar y no van a poder tener esas cosas, van a tener que depender del maná, pero aguanten porque después lo que se viene es mejor que lo que tenían antes. Y muchas personas no aguantan el periodo y el proceso de prueba, de austeridad, de vivir con lo justo, de no tener quizás todo lo que tú quieras a nivel espiritual, a nivel ministerial, a nivel económico, a nivel de muchas cosas. Entonces empezaron a estar descontentos y empezaron a desear lo que habían tenido antes. Empezaron a tener, cuando el descontento crece en nuestro corazón, entonces entra la codicia. Entonces empezaron producto de este descontento, a codiciar lo que no tenían que codiciar, a desear lo que no tenían que desear. Y muchos le dicen a Dios, estaba mejor antes que estar contigo, estaba mejor en el mundo ahora que estoy con Dios. Le están diciendo a Dios que lo que tenían antes era mejor. Antes estaban llenos de celo, estaban llenos de amargura, llenos de angustia, de una mala calidad de vida, estábamos muertos en nuestros delitos de pecado, no teníamos paz en nuestro corazón, no teníamos el Espíritu Santo, no conocíamos a Dios, pero nos atrevemos a decirle a Dios que estábamos mejor antes, porque ahora Dios nos tiene en un proceso y hay cosas que nos tiene, digamos, más restringidas, pero Dios ha sido fiel porque no te ha faltado nada y Dios ha estado contigo. ¿Por qué? Porque todavía no entras en el Canaán donde vas a tener toda una abundancia. Por eso nos quejamos por un descontento temporal, porque no hemos visto lo que Dios ha dicho. Es tiempo de quitar la queja a nuestras bocas, de sacar el descontento, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia y Dios es fiel. No hay prueba, no hay circunstancia que sea eterna, porque esta leve tribulación momentánea es temporal. Todo proceso es temporal, toda prueba es temporal, toda crisis es temporal y tenemos que ser fieles al Señor y Él nos va a sacar en victoria hacia cosas mejores en nuestra vida. No caigamos en la tentación de quejarnos contra Dios por descontento, porque no hemos visto lo que queremos y estamos descontentos con Dios y descontentos con la vida. No pequemos de quejarnos delante de Dios por la codicia y por el descontento, porque Dios, créeme, que esto es temporal, es solo un periodo. Dios nos está enseñando muchas cosas, nos está templando el carácter, nos está madurando, nos está haciendo de un espíritu reposado, nos está enseñando gobierno, dominio propio, mayordomía en todas las áreas. Dios está haciendo no de nosotros un gran siervo y una gran sierva de Dios. Dios está edificando en ti fundamentos sólidos, te está convirtiendo en alguien estable, te está haciendo alguien a prueba de balas, hermano. Porque lo que hace por ti, por mí, el proceso no lo logra la abundancia, no lo logran tiempos de bonanza. Solo pueden ser producidos bajo presión, bajo tiempos difíciles. Pero créeme, hermano, como dice la Escritura, que cuando hemos sido ejercitados en la disciplina de Dios, produce un fruto apacible. ¿Cuántos dicen amén? Dios no está preocupado de lo que nos va a dar, sino que está preocupado en quién nos va a convertir. Lo voy a decir. Dios no está preocupado en lo que nos va a dar, sino en quién nos va a convertir. Dios nunca ha tenido problema con dar. Él es dueño de Jehová es la tierra su plenitud, Él es dueño del oro y la plata, Él tiene todas las cosas. Él mueve un dedo y cambia todo. En un segundo cambia tu circunstancia. Eso no es un problema para Dios. Lo que a Dios más le cuesta es formar a Cristo en nosotros. Lo que a Dios más le cuesta es formar hijos e hijas maduras. Y eso no se hace con bonanza, eso no se hace con buenos tiempos, se hace con dificultad. Así que benditas pruebas, benditos procesos, por lo que están produciendo en nosotros un eterno peso de gloria. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vemos que la queja puede ser movida por, vimos en un primer caso, puede ser movida por la envidia. Número 2 dijimos que puede ser movida por la ofensa a la predicación, a la palabra. Puede ser movida por el descontento. Y el último ejemplo que les tengo, también la queja puede ser movida por el desánimo. Esto es importante porque cuando no gestionamos el cansancio y el desánimo, podemos empezar a quejarnos contra Dios. Acompáñeme a la Escritura también, al libro de Números,
capítulo 21, versículos 4 y 5. Vamos de nuevo al libro de Números, capítulo 21, versículos 4 y 5. Dice así: Después partieron del monte de Hor camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Hago la pregunta, ¿qué le pasó al pueblo por el camino? Se desanimó. Muchos de nosotros nos desanimamos por el camino, porque quizá el camino es largo, quizá el camino es difícil, el proceso no es fácil. El camino desanima a muchos y muchos quedan tirados al borde del camino porque no aguantan el proceso. Entonces, se desanimó el pueblo, ¿dónde? Por el camino. Versículo 5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. La mayoría de las veces que la gente se queja contra Dios, termina quejándose también contra los líderes que Dios ha puesto. Y dice acá: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Mire lo que están diciendo. Como estaban desanimados, estaban cansados, estaban desalentados, quizás por no ver resultados, por no todavía entrar en las promesas, qué sé yo. Ese desaliento, ese cansancio hizo que se quejaran contra Dios y le dijeron: estamos hastiados del maná, de este pan liviano. O sea, estaban menospreciando lo que Dios le había dado. Estoy hastiado de vivir aquí. Estoy hastiado de vestir esta ropa. Estoy hastiado de ganar este sueldo. Estoy hastiado de lo que Dios te está dando, lo que te está manteniendo, lo que te está dando sustento. Eso va de la mano con el descontento, pero en este caso está motivado por un desánimo, por un desaliento profundo, por una desazón. No dejes que el enemigo te desaliente, no dejes que el enemigo te desgaste a ese punto, porque cuando uno se desalienta y cuando uno se desanima es porque sacó la mirada del galardón, es porque sacó la mirada de las promesas, es porque sacó la mirada de su visión, es porque sacó la mirada del futuro. Curiosamente, cuando empieza el pueblo a desanimarse, lo que sucede es que se sueltan una serpiente y empiezan a morder el pueblo y empiezan a morir. Entonces el Señor le da una instrucción rápidamente a Moisés y le dice: levanta y pon en alto una serpiente de bronce. Hizo una serpiente de bronce y la puso en alto y dice: y todos los que miren la serpiente van a ser sanos. Y el Señor mismo Jesús le dijo a Nicodemo que esto era una sombra de que cuando Cristo fuese levantado había que mirar a Cristo. Y la Biblia dice que hay que mirar a Cristo, el autor y consumador de la fe, que por su visión delante de Él, por su gozo puesto delante de Él, no se desanimó hasta que terminó su misión. Es decir, que el levantamiento de esta serpiente de bronce representa el alzar la mirada y mirar a Cristo, mirar el futuro, mirar la visión, imitarlo a Él, mirar el propósito, mirar las promesas. Cuando te desanime, levanta tus ojos, alza tu mirada y recuerda lo que Dios te dijo, recuerda lo que Dios te me prometió y empieza a declararlo. Voy a llegar hasta allá, Dios está conmigo, Dios me lo prometió, Dios es fiel, Dios no es mentiroso, Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta. Voy a llegar a esa visión, voy a llegar a ese propósito, voy a llegar a ese destino. Esas promesas me están esperando. Entre mis promesas y hoy está este proceso, pero terminaré con victoria este proceso, porque Dios va conmigo en este proceso. Veré todo lo que Dios ha dicho que veré. Entonces, hermano amado, si no gestionamos bien los tiempos de desánimo, porque todos desfallecemos en algún minuto, todos nos sentimos cansados y todos nos sentimos desanimados en un minuto, todos en algún minuto estamos como por las cosas que pasan quizás apesadumbrados. El punto es que rápidamente, no podemos dejarnos estar mucho ahí, y rápidamente hay que salir de ahí, sacudirse, si no, un momento, no me puedo dejar meter en esta cueva, en este pozo, no. Dios tiene una promesa conmigo, y empezar a mirar, empezar a recordar todo lo que Dios te ha dicho. Ese es un trabajo que cada uno tiene que hacer. Entonces, amados hermanos, vemos que la queja puede ser producida y nuestra boca puede quejarse contra Dios por actitudes negativas del corazón que no gestionamos, como envidia, como amargura, como desánimo, como descontento, como codicia, como cuando estamos ofendidos, nos dicen algo que no nos gusta. Por lo tanto, nosotros tenemos que gestionar estas cosas y gestionar estas crisis para que no nos quejemos contra Dios, y tenemos que limpiar nuestro corazón porque lo que abunda en nuestro corazón va a terminar saliendo por la boca. Entonces, hermano,
¿Cuáles son las consecuencias de quejarnos? El problema, ya hemos dicho, que la queja cierra los cielos. Todo lo que se hace en desobediencia cierra el cielo. Miren lo que dice Números 14, 27 y 28. Números 14, 27 al 28. Repito, el libro de Números, capítulo 14, versículos 27 y 28. El Señor dijo: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? A mí me parece una descripción brutal, porque la gente era quejumbrosa o se quejaba contra Dios continuamente. Dios lo llamó depravado. Es impresionante, ¿no? No es algo bueno el quejarse. ¿Hasta cuándo iré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Y el 28, y aquí viene la consecuencia. Diles: vivo yo, dice Jehová, dile a mi pueblo que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Es decir, que uno jamás confiesa positivo cuando se queja. Y lo vimos, este pueblo dijo: no, ¿para qué nos trajiste a morir acá? Entonces dijo: bueno, dile que si ellos declararon que si iban a morir ahí, ahí van a morir. Entonces cuando uno se queja y dice: pero Dios me prometió, pero nunca voy a ver las promesas. Ah, ok, dile que el que se está quejando que nunca ve las promesas. O sea, voy a hacer que se cumpla lo que Él dijo. ¿Hasta cuándo voy a estar acá? Dios nunca cumple, nunca. Y empezamos a soltar una serie de palabras negativas durante la queja. Entonces Dios dice: dile a mi pueblo que lo que ellos declararon en queja, eso les va a venir. Es decir, cierra el cielo y hace que se cumplan todas las malas declaraciones que hacemos cuando nos quejamos. Porque nadie cuando se queja dice: no, todo está mal, pero Dios me va a... No, eso ya no es queja, eso ya es palabra de bendición, eso es palabra de fe. La queja es todo lo contrario, siempre declara negativo, declara que va a pasar lo malo, declara que lo bueno nunca se va a dar, declara: ¿hasta cuándo voy a estar en esta casa penca? Bueno, va a ser penca para ti la casa. Y empezamos a hacer una serie de declaraciones: este trabajo, que es malo el trabajo que Dios me dio, entonces este trabajo va a ser malo para ti. Entonces uno tiene que bendecir lo que tiene que bendecir su casa, tiene que bendecir su trabajo, lo hemos enseñado infinidad de veces, tiene que bendecir su cuerpo, tiene que bendecir su vida, tiene que bendecir su futuro, tiene que bendecir sus dones, tienes que bendecir todo lo que Dios te ha dado. Di conmigo amén. Entonces, cuando uno se queja, se cierra el cielo y hace que se cumplan las malas declaraciones que hicimos. Y una segunda cosa, o tercera cosa, que siempre vemos en las quejas, en todas las veces, fueron muchas las que se quejó el pueblo de Dios en el desierto, vemos que siempre fueron acompañadas de muerte y destrucción. Puedo mostrarle muchos pasajes, pero le voy a mostrar uno, que está en Números 11.1. Números 11.1, dice así. Números 11.1. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos el fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. El tema del destructor, el consumidor, la muerte, se soltaron serpientes, siempre había muerte y destrucción, siempre. Y hoy en día quizás tú te quejas y no te vas a morir físicamente, pero tú te quejas y le das muerte a tus sueños. Tú te quejas y le das muerte a tu propósito. Tú te quejas y empiezas a darle muerte a tus resultados en el trabajo. Le empiezas a dar muerte a tu familia. Uno cuando queja empieza a matar, a asesinar propósitos, a asesinar planes, a asesinar proyectos. Porque eso es lo que hace la queja. Cierra el cielo porque Dios no nos puede bendecir. Hace que se cumplan todas nuestras malas declaraciones y trae muerte sobre aquello que nos estamos quejando. Y por eso el cielo está cerrado y Dios no nos puede bendecir cuando nosotros nos quejamos. Entonces, ¿qué puedo hacer, pastor? Gracias por la pregunta ahí en su casa. ¿Qué puedo hacer, pastor? Y quédese con esto. Quédese con estos 3 tips. ¿Qué puedo hacer, pastor, para no quejarme? Entonces, cuando Dios nos dice no te quejes, pero esto hay que reemplazarlo con algo positivo. Entonces, ¿qué debería hacer para evitar la queja? Número 1, tener contentamiento. Diga conmigo contentamiento. Contentamiento. Y la palabra lo dice, el apóstol Pablo le enseñó a Timoteo. Y esto anótelo para que lo tengan. Timoteo, 1 Timoteo 6.6. 1 Timoteo 6.6. Le doy otro segundo ahí para que lo note. 1 Timoteo
6:6, dice, pero gran ganancia es la piedad es el servicio devoto a Dios, de gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. O sea, teniendo para abrigarnos y teniendo para comer, estemos contentos con esto. Eso está diciendo el apóstol Pablo. 9. Porque los que quieren enriquecerse o los que caen en descontentamiento, caen en tentación y lazo, en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Qué es lo que estamos leyendo aquí? Lo que el apóstol Pablo está diciendo, mira, vive con contentamiento, le dice a Timoteo, que lo que tenga a mano, da gracias por eso y esté contento con esto, porque la gente que no está feliz, no está contenta con lo que tiene, y entra en codicia y quiere tener algo para sentirse feliz y pleno, entra en una trampa. Y en esa trampa el diablo le toma lazo a causa de esa codicia. Ahora, él no está hablando de conformismo, y esto es importante definirlo también. Contentamiento es que hoy día estoy contento con lo que tengo. Pero no es lo mismo que conformismo es, aunque estoy contento, no voy a hacer nada por progresar. No, uno siempre tiene que intentar progresar y avanzar en su vida en todas las áreas que pueda. Pero no va a perder la paz y hoy día va a agradecer y va a estar feliz y contento con lo que tiene. Cuando uno no está contento, no está feliz, no agradece lo que tiene, entonces ese descontentamiento empieza a manifestarse en queja. Ya lo vimos, la gente contento se empieza a quejar, se empieza a amargar y se empieza a frustrar. Y donde hay amargura y frustración, ahí no está el Espíritu de Dios. Entonces, el primer consejo, hermano amado, conténtese. ¿Qué es lo que tienes hoy? Mira lo que tiene y da gracias. Eso es lo segundo. Contentamiento. Número 2, agradecimiento. Di conmigo, seré agradecido de Dios. La Biblia nos enseña que hay que darle gracias a Dios en todo y por todo. La Biblia nos enseña que tenemos que darle gracias a Dios en todo y por todo. En todo está en Primera de Tesalonicenses 5:18. Lo puede anotar ahí en su casa. Primera de Tesalonicenses 5:18 lo dice. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Mira qué interesante. Pastor, ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios que demos gracias en todo. ¿Cómo es eso? En todo significa en cualquier circunstancia. ¿Qué quiere decir esto? Estoy pasando un mal momento, pero en estas circunstancias siempre hay algo por qué dar gracias. Me está pasando algo malo, pero hay cosas buenas. Ah, sí, hay cosas buenas. Pese a que he perdido esto, pero esto no lo perdí. Ah, gracias por lo que tengo. El ejercicio de gratitud nos fuerza y nos obliga a mirar cosas buenas. ¿Por qué? Porque la queja es porque miramos cosas malas. Pero la gratitud, tú no vas a dar gracias por algo que no sientas que pueda ser positivo. Entonces te va a obligar a mirar cosas positivas. Te va a obligar a ver el vaso medio lleno. Y cuando uno da gracias, el otro día escuchaba a un científico que hizo una investigación, Joe Dispenza se llama, e investigó y midió una serie de reacciones químicas y dijo que eran cientos de reacciones químicas positivas para el cuerpo, autorregenerativas, de salud, a nivel de neurotransmisiones, de neurotransmisores, una serie de reacciones fisiológicas en el cuerpo y a nivel química que se desatan cuando uno empieza a agradecer. Y Dios dijo, que Dios nos diseñó, sabe que la gratitud produce eso, entonces nos pone como obligación, sea agradecido. Cuando uno deja de ser agradecido y se queja, probablemente incluso hasta pueda producir enfermedad en su cuerpo por no serlo. Entonces, ser agradecidos en todo es, aun cualquier circunstancia que esté viviendo, siempre hay algo bueno que rescatar, donde puedo poner mis ojos, que aunque esté pasando esto malo, siempre hay algo bueno que tengo. Estoy pasando una crisis, pero estoy con mi familia, gracias a Dios, porque tengo mi familia. Gracias a Dios, porque tengo vida. Señor, tuve un accidente, gracias a Dios porque estoy vivo.
Señor, pasó esto, pero gracias, pero siempre hay algo bueno dentro de cualquier cosa que tú hayas vivido, sea lo que sea, siempre hay algo bueno. Y cuando Dios nos pone como mandamiento dar gracias en todo, nos obliga a ver lo bueno. Y lo otro que dice es dar gracias por todo, y esto lo lleva al siguiente nivel de gratitud. Efesios 5:20, lo repito, Efesios 5:20. Efesios 5:20 dice así: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando dice por todo, también hay que dar gracias por lo malo, aún por lo malo, no solo en todo, o sea, en algo malo puede haber algo bueno, pero acá está por lo malo. ¿Qué significa eso? Y aquí hay que entender cosas más profundas. Que a los que aman a Dios y los que son llamados conforme a un propósito, todo le ayuda bien. Es decir, esto que me pasó, que lo considero muy malo, Señor, te doy gracias por esto malo que pasó, porque sé que tú lo vas a redundar en bien y me va a ayudar para algo a futuro. Hoy día quizás no lo veo, pero sé que me va a ayudar a bien. Esa es la confianza en que Dios es poderoso y es que Dios es sabio y es capaz de hacer que todas las cosas conspiren para bien y nos ayuden a cumplir un propósito y a llegar a un buen puerto. Entonces, no solo buscar lo bueno para dar gracias dentro de una crisis o de algo que no nos gusta, sino aún por las cosas malas podemos dar gracias porque sin duda que Dios las va a aprovechar y las va a usar en nuestro beneficio. Amén. Y quiero terminar con esto porque les dije que les iba a dar 3 consejos. Número 1, el contentamiento. Es de gran ganancia. ¿Por qué? Porque acompañado a la piedad, cuando uno tiene contentamiento, uno es feliz. No necesita más cosas para ser feliz. Número 2, la gratitud. Dar gracias por todo y en todo. Cuando uno vive en una vida de agradecimiento, tampoco el descontento y la frustración y la ingratitud entran en nuestro corazón. Y número 3, el tercer consejo es alaba a Dios siempre. Alaba a Dios siempre. Y termino con este pasaje que está en Hebreos capítulo 13, versículo 15. Repito, el libro de Hebreos capítulo 13, versículo 15. Y dice así: así que ofrezcamos siempre a Dios. ¿Cuándo? ¿Siempre o algunas veces? No, siempre a Dios. Por medio de Él, sacrificio de alabanza. Es decir, frutos de labio que confiesan su nombre. Pocas cosas en esta vida nos sacan de hoyo o de estados emocionales negativos como lo hace la alabanza, hermano. Cuando tú estás mal, cuando tú no te sientes bien, cuando estás abrumado por muchas cosas, y tú cierras tus ojos y levantas tus manos y empiezas a alabar a Dios, Señor, da gracias entre medio, Señor, te doy gracias, aunque no lo entiendo, sé que hay algo bueno detrás de esto, quizás al principio no lo sientes, pero tú estás haciéndolo como un sacrificio, porque no estás sintiendo, pero lo haces en fe, y empiezas a alabar a Dios. Yo te exalto, te alabo, porque tú eres poderoso, tú eres más grande que lo que yo estoy viviendo, pase lo que pase, tú sigues siendo Dios, eres el Todopoderoso, eres el Dios sabio, eres el más sabio, tus pensamientos, tus diseños son increíbles, tú no eres un hombre que miente, tú eres grandioso, tú eres grande, tú eres más, y empiezas a alabar a Dios. Eso te empieza a sacar de tu problema y empieza a entronizar a Dios, empieza a levantar a Dios, y cuando tú levantas a Dios le construyes un trono donde Él se puede sentar a gobernar y a disolver los enemigos y a echar fuera todo lo que esté atormentando. Yo he experimentado liberaciones, hermano, increíbles en momentos de alabanza con Dios, producto de lo poderoso que desata cuando uno levanta su brazo, o si no lo levanta, pero cuando uno de su boca saca frutos de alabanza, frutos de labios que confiesan su nombre. Tú eres Dios, tú eres grande. Es un ejemplo clásico de esto lo que le pasó a Silas con Saulo o Pablo cuando estaban en encarcelados por predicar el evangelio. Ellos no se quejaron. Cuando estaban encarcelados empezaron a cantar himnos y un avivamiento, y de repente vino y se rompieron todas las cadenas, porque la alabanza es un arma contra la queja, la alabanza es un arma contra el descontento, la alabanza es un arma contra la incredulidad, es un arma contra la frustración, es un arma contra los
sentimientos y los estados de ánimos negativos. Por eso David, cuando estaba en momentos depresivos, en momentos bajoneados, él decía: alma mía, aún he de esperar en él y aún he de alabarle. Él no dejó nunca de alabar. Él se autoimpuso la alabanza como un tributo y le decía a Dios: te tributaré alabanza. Un tributo es un impuesto que se tiene que pagar frecuentemente cada cierto plazo. Para él era un tributo diario. Si no alababa a Dios un día, no estaba pagando sus impuestos diarios. Él se autoimpuso un tributo diario de alabanza a Dios, porque sabía que eso iba a levantar a Dios, iba a mantener a Dios sobre su vida y entronizado sobre todas las áreas de su corazón. Padre, en este día oramos, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por el tiempo precioso, por el tiempo glorioso que estamos viviendo, Señor. Son tiempos de cosecha, tiempos de gloria. Padre, tú dijiste que no terminaríamos, Señor, las 12 de la noche pasando el año 2024 sin que tú sorprendieras o mostraras cosas. Tú vas a hacer, Padre. Y tú estás haciendo ya, pero aún seguirás haciendo y lo creemos. Por eso levantamos nuestra mirada, miramos las promesas, te alabamos y te exaltamos y declaramos, Padre, que grandes cosas harás con nosotros. Padre, pase lo que pase en nuestro entorno, tú eres nuestro Dios, tú sigues siendo Dios y sigues estando en control de todas las cosas. Padre, le doy contentamiento a mi corazón y te doy gracias por todo y en todo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Les bendigo a todos, amados hermanos, amada familia Tierra Santa, amada familia de la fe y todas las personas que han visto este mensaje. Les bendecimos mucho junto a mi esposa, junto al equipo pastoral de la iglesia Tierra Santa, junto a nuestros padres espirituales, el apóstol Robin y la profeta Verónica. Les bendecimos a todos y esperamos y creemos que estamos pisando tierra firme, tierra de promesa, tierra de Canaán. Este es nuestro tiempo. Así que, hermano, no deje que el diablo lo desanime, no deje que la amargura o que los sentimientos negativos lo opriman, no deje que la queja se filtre en su boca. Tenga contentamiento, practique el agradecimiento diario y no deje de alabar a Dios. Tribútele alabanza día tras día y conservemos nuestro corazón limpio. Amén. Que Dios les bendiga. Nos vemos este viernes a las 8 en un día de oración poderoso. Vamos a guerrear y vamos a alabar a Dios también. Vamos a darle gracias. Vamos a ir con acción de gracias, vamos a entrar por las puertas con acción de gracias, vamos a glorificar a nuestro Dios y Dios seguirá haciendo grandes cosas en medio de su pueblo. Y el domingo, como todos los domingos, un culto poderoso. Amén. Que Dios les bendiga mucho y nos estamos viendo. Cuídense mucho. Amén. Esperamos que estas fiestas patrias lo hayan pasado muy bien. Amén.